¿Alguna vez te has preguntado si es posible perdonarte a ti mismo por un error que parece imperdonable? Prepárate para una historia que te tocará las emociones y demostrará que incluso los corazones más endurecidos por la culpa pueden encontrar la redención. Si esta historia conmueve tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete para más narrativas que transforman vidas. El chirrido metálico de la puerta oxidada cortó el silencio de aquella tarde gris como una cuchilla afilada que perforaba el velo de la normalidad. Para Antonio, un carpintero de manos callosas y alma destrozada, aquel sonido era tan familiar como el vacío que palpitaba en su pecho desde aquel día fatídico. 6 meses habían pasado desde el acto impensable que lo había transformado en prisionero de su propia conciencia. En su modesta casa en el barrio de San Miguel, las paredes parecían cerrarse un poco más cada día, susurrando acusaciones que solo él podía oír. El taller en el fondo, antaño vivo con el olor dulce de la madera trabajada y el sonido rítmico del martillo contra el cincel, ahora yacía en un silencio sepulcral. Las herramientas colgaban de las paredes como fantasmas de un pasado donde sus manos creaban belleza en vez de destrucción. Antonio tenía 34 años, pero el peso de la culpa lo había envejecido una década en solo 6 meses. Sus ojos, antes brillantes con la pasión por la carpintería, ahora solo reflejaban el gris monótono del arrepentimiento. El trauma había comenzado mucho antes de aquel día terrible. De niño, Antonio había perdido a su perra, Luna, en circunstancias que nunca comprendió completamente. Su abuela, Doña Teresa, le había prometido que Luna volvería, pero nunca regresó. El dolor de aquella pérdida infantil se cristalizó en su corazón como un trozo de vidrio, cortándolo por dentro cada vez que se permitía amar de nuevo. Y fue ese miedo, ese terror primitivo a perder lo que amaba, lo que lo llevó a cometer lo impensable. 6 meses antes, cuando la perra callejera a la que alimentaba desde hacía semanas apareció en su puerta con 3 cachorros recién nacidos, el pánico lo dominó. Ver aquellas pequeñas vidas dependientes, aquellos ojos aún cerrados confiando ciegamente en el mundo, despertó en él un terror ancestral, y en una mañana de niebla densa, los colocó en una caja de cartón y los dejó en un solar en las afueras de la ciudad, donde la hierba alta y la basura acumulada parecían prometer un final rápido a aquella responsabilidad que él no podía soportar. Pero la conciencia no tiene fecha de caducidad. Cada ladrido lejano que resonaba por las calles del barrio era como una acusación. Cada perro callejero que cruzaba su camino parecía llevar en los ojos la misma mirada suplicante que la perra le había dirigido cuando él la alejó por última vez. Antonio se había convertido en un fantasma en su propia vida, evitando a los vecinos, rechazando trabajos, consumiéndose en la sombra de su acto cobarde. Doña Marta, su vecina de cabello plateado y sonrisa que recordaba a pan caliente recién salido del horno, era la única que aún insistía en llamar a su puerta. Viuda desde hacía 5 años, había encontrado en la comunidad del barrio de San Miguel una nueva familia, y Antonio era como el hijo reacio que ella se negaba a abandonar. Sus visitas eran puntuales como la puesta de sol, siempre trayendo un trozo de bizcocho o un plato de sopa humeante, siempre con una excusa para no dejarlo solo con sus demonios. Fue en una de esas visitas que el destino comenzó a tejer sus hilos invisibles. Doña Marta llegó con un pedido inusual. Conociendo la habilidad de Antonio con la madera, quería que él construyera una caseta para un perro callejero al que venía alimentando. El carpintero sintió la sangre helarse en las venas. ¿Cómo podía construir un refugio para un animal cuando había negado ese mismo derecho a una madre y sus cachorros? La negativa estaba a punto de salir, pero la mirada de doña Marta, llena de una esperanza casi maternal, lo hizo dudar. Además, las cuentas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como hojas secas en otoño, y él no podía darse el lujo de rechazar trabajo por mucho más tiempo. Con el corazón apretado, Antonio aceptó.
Entrar en el taller después de tanto tiempo fue como revisitar un cementerio. El polvo se había acumulado sobre las mesas de trabajo, y las telarañas colgaban de las esquinas como cortinas de luto. Pero cuando sus manos tocaron la madera, algo dentro de él se agitó. Era como si la textura familiar del pino despertara músculos adormecidos de su alma. El olor característico del serrín comenzó a llenar el aire, y por algunos momentos, Antonio casi logró olvidar el peso que llevaba. Mientras trabajaba, midiendo, cortando, lijando, sus manos se movían con la precisión de un relojero. La caseta tomaba forma bajo sus dedos, cada tabla encajada con el cuidado de quien construye un templo. Era pequeña pero resistente, con un techo inclinado para que la lluvia escurriera y una entrada redondeada que invitaba al confort. Antonio se encontró imaginando a un perro refugiándose allí, seguro y protegido, y la amarga ironía casi lo hizo soltar el martelo. Fue durante una pausa para el almuerzo, mientras comía mecánicamente un bocadillo insípido, que Antonio decidió limpiar un rincón polvoriento del patio. Allí, entre malas hierbas y tierra compactada, sus dedos encontraron algo metálico. Era un pequeño medallón circular, verde de pátina, con una pata de Minho Mesint, perro grabada en relieve. El recuerdo lo golpeó como un rayo. Era el amuleto de su abuela doña Teresa, que ella usaba colgado del cuello y con el que Antonio jugaba de niño, girándolo entre los dedos mientras ella contaba historias de animales encantados. El medallón parecía pulsar en su mano, caliente, a pesar del metal frío, como si aún llevara el calor del cuerpo de doña Teresa. Antonio lo limpió con cuidado, revelando los intrincados detalles del grabado, y algo dentro de él se rompió. Lágrimas que había reprimido durante meses comenzaron a brotar, lavando no la culpa, pero abriendo espacio para algo más. Tal vez esperanza, tal vez redención. 3 días después, la caseta estaba lista. Antonio la había pintado de un azul suave, como el cielo en las mañanas de primavera, e instaló un pequeño comedero que él mismo había tallado con dibujos de huesos y patas. Doña Marta vino a buscarla en una tarde en que el sol se empeñaba en perforar las nubes grises, lanzando rayos dorados que parecían dedos divinos apuntando a la tierra. Ella no vino sola. A su lado, una perra de pelaje castaño amarillento y tamaño mediano la acompañaba, atada con una correa improvisada. El animal estaba visiblemente abatido, las costillas sobresalientes bajo el pelo opaco, pero fue la cicatriz sobre el ojo derecho lo que hizo que el corazón de Antonio se detuviera. Era un corte antiguo, ya curado, que descendía en diagonal como una lágrima permanente. Él conocía esa marca. Había visto formarse esa cicatriz cuando la perra, aún joven, se enredó en una cerca de alambre meses antes de tener los cachorros. El reconocimiento fue mutuo. La perra levantó la cabeza al sentir el olor de Antonio, y sus ojos, antes opacos, ganaron un brillo que era parte reconocimiento, parte algo más profundo. Ella no gruñó ni retrocedió. Simplemente lo miró con aquella intensidad que solo los animales poseen, como si pudiera ver a través de su alma y juzgar lo que encontraba allí. Antonio sintió que las piernas se le doblaban. Quiso huir, encerrarse en la casa, desaparecer. Pero sus pies parecían clavados en el suelo, y doña Marta, ajena al drama que se desarrollaba, hablaba sobre cómo había encontrado a la perra vagando por las calles, delgada y asustada, buscando algo que ella no podía identificar. Las palabras de la vecina eran como agujas que perforaban la conciencia de Antonio. Buscando. La perra estaba buscando. Mientras doña Marta examinaba la caseta, exclamando sobre la calidad del trabajo, la perra se acercó a Antonio. Cada paso era medido, cauteloso pero determinado. Cuando llegó lo suficientemente cerca, olfateó sus manos, esas mismas manos que la habían alejado, y luego hizo algo que rompió el corazón del carpintero en 1000 pedazos. Ella lamió sus dedos,
Un gesto tan lleno de perdón que Antonio tuvo que apoyarse en el banco para no caerse. Pero fue el ladrido que vino después lo que lo destruyó completamente. No era un ladrido cualquiera. Era aquel sonido específico, algo ronco, algo musical, que ella hacía cuando quería llamar a los cachorros para mamar. Antonio había oído ese sonido tantas veces cuando ella aún confiaba en él, cuando aún creía que él era digno de su confianza. Y ahora ella lo repetía, girando la cabeza hacia la calle, como si esperara que los pequeños aparecieran corriendo. Los cachorros. ¿Dónde estarían los cachorros? La pregunta martilleaba en la mente de Antonio como un clavo siendo clavado, en madera dura. 6 meses. Habrían sobrevivido. Alguien los habría encontrado. O habrían perecido en ese solar, víctimas de su cobardía. Doña Marta se fue llevando la caseta, pero dejó a la perra. Dijo que parecía haber encontrado su lugar allí, y que tal vez Antonio pudiera cuidarla por unos días. La ironía no pasó desapercibida. El universo tenía un sentido del humor cruel, devolviéndole precisamente aquello que él había rechazado. Esa noche, Antonio no durmió. La perra se acomodó fuera de la casa, negándose a entrar a pesar de la fina llovizna que había comenzado a caer. Él la observaba por la ventana, una sombra inmóvil bajo la tenue luz del poste, y la culpa lo consumía, como ácido. Alrededor de las 3 de la mañana, sin poder soportarlo más, salió y se sentó a su lado en la acera mojada. La lluvia se había intensificado, transformándose en una tormenta de verano que lavaba las calles y hacía que los canalones se desbordaran. La perra, en lugar de buscar refugio, levantó el hocico hacia el cielo, olfateando el aire como si las gotas de lluvia trajeran mensajes de lugares distantes. De repente se levantó y comenzó a ladrar en esa dirección específica, hacia el oeste, donde se encontraba la zona industrial de la ciudad. Antonio entendió. Ella sabía dónde buscar. Tal vez siempre lo supo. Tal vez había pasado esos 6 meses buscando, siguiendo pistas que solo su instinto materno podía descifrar. Sin pensarlo 2 veces, Antonio se levantó. La lluvia empapaba su ropa, pero a él no le importaba. Había una deuda que pagar, un error que corregir, aunque fuera demasiado tarde. Siguieron por la madrugada tempestuosa, hombre y perra unidos por un propósito que trascendía las palabras. Las calles desiertas parecían ríos, y más de una vez Antonio tuvo que cargar a la perra para cruzar tramos inundados. Ella se dejaba llevar, confiando en él de nuevo, y esa confianza era como brasas sobre su conciencia. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo las nubes de rosa y dorado, cuando llegaron a la zona industrial. El solar donde Antonio había abandonado a los cachorros ya no existía. En su lugar, había una construcción nueva, una nave de metal que brillaba bajo la luz de la mañana. El corazón de Antonio se hundió. Si los cachorros habían quedado allí, ya no había esperanza. Pero la perra no se rindió. Ella olfateó alrededor de la nave, buscando algo que solo ella podía sentir. De repente, comenzó a arañar frenéticamente, en una esquina donde la hierba aún crecía alta. Antonio se arrodilló a su lado y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba blanda por la lluvia, y pronto encontró lo que la perra buscaba. No eran los cachorros, pero algo igualmente significativo. Era un trozo de tela, resto de una camisa vieja que Antonio había usado para forrar la caja donde había colocado a los cachorros. La perra lo olió durante mucho tiempo, memorizando cada matiz del olor, y luego levantó la cabeza, mirando hacia el norte. La búsqueda continuó por días. Antonio llamó al trabajo, inventó una emergencia, y se dedicó completamente a seguir a la perra en su búsqueda. Ella lo llevó por callejones y callejuelas, por terrenos abandonados y construcciones en ruinas. Cada lugar tenía una historia. Cada parada revelaba que ella había estado allí antes, buscando, siempre buscando. Fue Isabel quien primero los vio. Enfermera en el centro de salud del barrio vecino,
Volvía de su turno nocturno cuando notó a la extraña pareja. Un hombre barbudo y una perra delgada, ambos con la misma mirada decidida, ambos buscando algo con una urgencia que tocó su corazón. Isabel tenía 28 años y un corazón demasiado grande para el mundo, siempre deteniéndose para alimentar a gatos callejeros y cuidar plantas abandonadas. Ella se les acercó con cuidado, ofreciendo agua y un bocadillo que llevaba en su bolso. Antonio, exhausto después de días de búsqueda, aceptó agradecido. Mientras comían, se vio contando la historia, las palabras saliendo como agua represada rompiendo una presa. Isabel escuchó en silencio, sus ojos oscuros reflejando no juicio, sino comprensión. Resultó que Isabel conocía a una familia en la barriada de Esperanza, que había adoptado 3 cachorros hacía unos 6 meses. La descripción coincidía: 3 cachorros encontrados en una caja, 2 machos y una hembra, todos con el pelaje castaño amarillento de la madre. El corazón de Antonio se aceleró. ¿Sería posible? Después de tanto tiempo, ¿sería posible que hubieran sobrevivido? Isabel se ofreció a llevarlos hasta la familia. El camino serpenteaba por callejones estrechos y escaleras empinadas, un laberinto de concreto y esperanza. La perra, como si presintiera que estaba cerca, aceleró el paso, tirando de Antonio cuesta arriba. El sol del mediodía castigaba, convirtiendo las láminas de zinc de los barracos en hornos, pero nada podía detener aquella procesión de redención. La casa de la familia Rodríguez era sencilla pero limpia, con macetas de flores en la ventana y un pequeño patio cercado donde los niños jugaban. Don José, el patriarca, era un hombre de mediana edad con manos callosas de albañil y una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Doña María, su esposa, tenía el tipo de presencia maternal que hacía que cualquiera se sintiera en casa. Y, pequeña, la hija de 10 años, tenía ojos que brillaban con una sabiduría más allá de su edad. Cuando Antonio comenzó a explicar el motivo de la visita, las palabras se le trabaron en la garganta. ¿Cómo confesarle a esas buenas personas que él era el monstruo que había abandonado a los cachorros? ¿Cómo pedir perdón por algo imperdonable? Pero antes de que pudiera continuar, 3 perros jóvenes salieron corriendo del patio. Lo que Mary sucedió después quedaría grabado para siempre en la memoria de Antonio. La perra, al ver a los cachorros, ahora crecidos y sanos, soltó un aullido que era parte alegría, parte alivio, parte algo primordial que trascendía el lenguaje humano. Los jóvenes perros se detuvieron, las orejas paradas, olfateando el aire. El reconocimiento fue instantáneo. Corrieron hacia su madre, saltando y ladrando, lamiendo su rostro y rodando por el suelo, en una danza de reencuentro que trajo lágrimas a los ojos de todos los presentes. Antonio cayó de rodillas. La emoción era demasiada, el alivio mezclado con la vergüenza, la alegría entrelazada con el remordimiento. Las palabras salieron en sollozos, la confesión completa, sin filtros ni excusas. Él contó sobre el miedo, sobre el trauma de la infancia, sobre la cobardía de aquella mañana de niebla. Esperaba rabia, esperaba ser expulsado, esperaba cualquier cosa menos lo que sucedió. Doña María se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Sus ojos, húmedos de lágrimas, llevaban no condena, sino compasión. Ella contó cómo habían encontrado a los cachorros ya débiles y deshidratados, cómo habían luchado para salvarlos, cómo uno de ellos casi no había resistido. Pero también habló sobre cómo aquellos pequeños seres habían transformado su casa, trayendo alegría a Pequeña, que luchaba contra una enfermedad crónica, dando propósito a los días difíciles. Don José, pragmático como todo buen albañil, fue directo al grano. Los cachorros eran parte de la familia ahora. Eso era innegociable. Pero la madre, ella merecía estar cerca de ellos. Propuso un acuerdo.
Antonio podía traer a la perra a visitar cuando quisiera, y quién sabe, con el tiempo, podrían encontrar una solución que funcionara para todos. Pero fue Pequeña quien selló el momento. Con la sabiduría inocente de los niños, se acercó a Antonio y dijo: «Todo el mundo se equivoca, señor. Lo importante es arreglarlo. Mi madre siempre dice que Dios escribe derecho por renglones torcidos. Tal vez el Señor tenía que equivocarse para que estos perritos llegaran hasta nosotros», y extendió su pequeña mano para ayudarlo a levantarse. A partir de aquel día, la vida de Antonio cambió. No de una vez, no mágicamente, sino como la madera que él trabajaba, siendo lijada y pulida hasta revelar su verdadera belleza. Comenzó a visitar a la familia Rodríguez regularmente, llevando a la perra madre. Ver la alegría del reencuentro. Nunca perdió su encanto, y poco a poco, la culpa que lo paralizaba fue dando paso a algo más constructivo. Isabel se convirtió en una presencia constante en esas visitas. Su gentileza inicial evolucionó hacia algo más profundo, a medida que conocía al verdadero Antonio. No el hombre quebrado por la culpa, sino el artesano sensible que creaba belleza con las manos y llevaba un corazón capaz de cambiar. Ella lo acompañaba en las visitas, trayendo medicamentos para Pequeña, conversando con doña María sobre hierbas medicinales, admirando el trabajo de don José. Un día, mientras observaban a los perros jugando en el patio, Isabel tomó la mano de Antonio. El gesto fue simple, pero cargado de significado. Ella había visto su peor cara y había elegido quedarse. No por lástima, sino por reconocer en él la capacidad de transformación que existe en todo ser humano. Antonio apretó su mano de vuelta, y en ese momento algo nuevo nació entre ellos. La idea del refugio surgió naturalmente. Durante una de las visitas, doña María comentó sobre otros perros callejeros en el barrio, animales que no tenían la suerte de los cachorros que ella había acogido. Antonio, que había retomado su trabajo en la carpintería con renovado vigor, se vio pensando en cómo podría ayudar. Isabel, siempre práctica, sugirió que construyeran un refugio comunitario. El proyecto comenzó pequeño, solo Antonio y sus herramientas, trabajando los fines de semana en un terreno que la asociación de vecinos cedió. Pero la historia del cinto sin cinto, carpintero y la perra, contada y recontada por las calles del barrio, tocó corazones. Doña Marta fue la primera en ofrecerse como voluntaria, trayendo a sus amigos de la tercera edad, que, a pesar de las limitaciones, querían ayudar en lo que pudieran. Don José ofreció sus conocimientos de construcción, transformando los planes aficionados de Antonio en algo estructuralmente sólido. El terreno, antes un solar vacío que acumulaba basura, comenzó a transformarse. Antonio diseñó el refugio con el mismo cuidado que dedicaría a un mueble fino. Cada detalle fue pensado: jaulas individuales para los perros más ariscos, un área común para la socialización, un espacio cubierto para los días de lluvia, e incluso un pequeño consultorio donde Isabel podría prestar primeros auxilios. Pero no todo fueron flores. La burocracia municipal casi hizo inviable el proyecto. Licencias, permisos, exigencias interminables que parecían destinadas a desanimar cualquier iniciativa. Fue necesaria la unión de toda la comunidad. Firmas, reuniones interminables, hasta que consiguieron las autorizaciones necesarias. Antonio, que antes se escondía del mundo, se vio teniendo que hablar en reuniones, defender su proyecto, exponerse de formas que nunca imaginó. También hubo resistencia de algunos vecinos. No todos veían con buenos ojos la idea de un refugio para perros callejeros en el barrio. Hubo discusiones acaloradas, amenazas veladas, hasta que una noche, vándalos destruyeron parte de lo que ya se había construido. Antonio llegó a la mañana siguiente y encontró meses de trabajo reducidos a escombros. La voluntad de renunciar fue casi irresistible. Pero la perra, que ahora dividía su tiempo entre la casa de Antonio y la familia Rodríguez,
Olfateó entre los escombros y comenzó a ladrar. No era un ladrido de alarma, sino aquel sonido específico que hacía cuando llamaba a los cachorros. Y como si respondieran a la llamada, la gente comenzó a llegar. Primero doña Marta, luego don José y doña María, Isabel con sus compañeros, del centro de salud, hasta Pequeña con sus amigas del colegio. En cuestión de horas, el terreno estaba lleno de gente dispuesta a reconstruir. La reconstrucción fue más que física. Cada tabla clavada, cada muro levantado, era un acto de fe en la capacidad humana de hacer el bien. Antonio coordinaba los trabajos, su experiencia guiando las manos voluntarias, pero era Isabel quien mantenía el ánimo elevado. Ella organizaba meriendas comunitarias, iniciaba canciones durante el trabajo, transformaba el esfuerzo en celebración. Fue durante esa reconstrucción que Antonio e Isabel se acercaron definitivamente. Trabajando codo con codo, las manos sucias de cemento y los corazones llenos de propósito, descubrieron una sintonía que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras pintaban una de las paredes, Isabel dejó escapar que se había enamorado de él en el momento en que lo vio con la perra, buscando a los cachorros con una determinación que revelaba la profundidad de su arrepentimiento. Antonio, sorprendido, casi derriba el cubo de pintura. Él, que se consideraba indigno de amor después de lo que había hecho, no podía creer que alguien pudiera verlo con tanta generosidad. Isabel, percibiendo su confusión, fue directa como siempre. Ella no lo amaba a pesar de su error, sino por cómo había elegido lidiar con ese error. La valentía de enfrentar las consecuencias, de buscar reparación, eso sí era digno de amor. El beso ocurrió allí mismo, entre botes de pintura y el olor a madera fresca, presenciado solo por la perra que dormía al sol. Fue un beso que selló no solo un romance, sino un pacto de reconstrucción mutua. Antonio ya no era el hombre quebrado por la culpa, e Isabel no era solo la enfermera con un corazón demasiado grande. Juntos, eran algo nuevo, algo más fuerte. El refugio se inauguró exactamente un año después del reencuentro con los cachorros. Lo que había comenzado como un proyecto de redención personal, se había transformado en algo mucho más grande. El refugio San Miguel Arcángel, nombre elegido por votación popular, no era solo un lugar para perros abandonados, era un centro comunitario, un punto de encuentro, un símbolo de que la transformación es posible. Antonio se encargó de tallar personalmente la placa de inauguración. En madera noble, con letras cuidadas, grabó no solo el nombre del refugio, sino una frase que resumía su viaje. Donde hay arrepentimiento sincero, florece la esperanza. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Doña Marta cortó la cinta. Don José pronunció un discurso sobre la importancia de la comunidad, e Isabel organizó una feria de adopción que encontró hogares para varios de los primeros residentes del refugio. Pero el momento más conmovedor fue cuando Pequeña, ya más fuerte gracias al tratamiento, subió a un cajón para hablar. Con voz clara, contó cómo los 3 cachorros habían cambiado su vida, cómo cuidarlos le había dado fuerzas para luchar contra la enfermedad. Y luego, volviéndose hacia Antonio, dijo: «El Señor puede haberse equivocado al principio, pero mire cuántas cosas buenas han nacido de ese error. A veces Dios permite que tropecemos para aprender a ayudar a otros a levantarse». La perra madre, ahora con el pelo brillante y la mirada serena, circulaba entre la gente como anfitriona del evento. Sus cachorros, ya adultos, jugaban con los niños del barrio, completamente integrados a la vida de la comunidad. Ver aquella escena, la familia reunida y feliz, rodeada de tanto amor y cuidado, fue el momento en que Antonio finalmente se perdonó a sí mismo. Isabel, a su lado, entrelazó sus dedos con los de él. Ella usaba ahora el medallón de la abuela, Teresa, que doña Marta había revelado que era suyo décadas atrás, perdido y ahora encontrado, como tantas otras cosas en aquel viaje. El metal brillaba al sol,
La pata grabada parecía bendecir todo lo que habían construido. En los meses siguientes, el refugio se consolidó como referencia, no solo para animales abandonados, sino también para personas. Antonio comenzó a ofrecer talleres de carpintería a jóvenes del barrio, enseñando un oficio y sobre todo mostrando que siempre es posible construir algo bueno, incluso sobre cimientos inestables. Isabel coordinaba campañas de esterilización y vacunación, extendiendo el cuidado más allá de los muros del refugio. Su historia se extendió, atrayendo donaciones y voluntarios de toda la ciudad. Empresarios sensibilizados ofrecieron materiales, veterinarios donaron su tiempo, e incluso una universidad estableció una asociación para prácticas. Lo que había comenzado como un acto de redención individual se había transformado en un movimiento colectivo. Antonio e Isabel se casaron en una tarde de primavera. La ceremonia sencilla celebrada en el propio refugio, rodeados de la familia que habían construido. La perra madre fue la madrina simbólica, luciendo una pajarita que Antonio había hecho especialmente para la ocasión. Los cachorros, ahora con nombres propios dados por Pequeña, participaron en el cortejo. No hubo lujo, pero rebosaba amor. Doña María preparó el banquete con la ayuda de las señoras del barrio, cada una trayendo un plato que representaba su historia. Don José construyó un altar de madera que Antonio había diseñado, una estructura que luego se transformaría en un parque infantil para los perros. Doña Marta, emocionada, pronunció un discurso sobre cómo el amor tiene el poder de transformar las tragedias en milagros. Durante la fiesta, mientras observaban a los niños, jugando con los perros, a los voluntarios conversando animadamente, a la comunidad celebrando, Antonio se permitió un momento de reflexión. El hombre que él había sido, paralizado por la culpa y el miedo, parecía un recuerdo lejano. No es que lo hubiera olvidado. El recuerdo de aquella mañana de niebla siempre estaría con él. Pero ahora no era una cadena, sino un recordatorio de su capacidad de cambio. Isabel, al darse cuenta de su momento introspectivo, se acercó. Ella conocía esa mirada, la forma en que a veces se perdía en sus pensamientos. Con delicadeza, le tocó la cara, devolviéndolo al presente. «Estamos construyendo algo bonito», dijo, y no se refería solo al refugio. Sus vidas, entrelazadas como los hilos de un tapiz, creaban patrones que ninguno de ellos podría haber imaginado solo. El trabajo en el refugio trajo desafíos constantes. Hubo brotes de enfermedades que probaron sus recursos, períodos de escasez financiera que amenazaron su funcionamiento, incluso conflictos internos entre voluntarios que tuvieron que ser mediados. Pero cada obstáculo superado fortaleció no solo la institución, sino los lazos entre las personas involucradas. Uno de los momentos más difíciles fue cuando la perra madre enfermó. Ya anciana, comenzó a mostrar signos de debilidad. Isabel, con su experiencia médica, hizo todo lo posible, pero algunas batallas no se pueden ganar. Durante semanas, Antonio se turnó a su lado, hablando en voz baja, agradeciéndole por el perdón que ella le había dado cuando él no lo merecía. Toda la comunidad se movilizó. Pequeña hacía dibujos para alegrar el rincón donde la perra descansaba. Doña María preparaba caldos nutritivos. Don José construyó una cama especial, acolchada y calentada. Era como si todos quisieran retribuir lo que aquella perra representaba, la posibilidad de redención, la fuerza del perdón, la persistencia del amor. Cuando llegó el momento de la despedida, Antonio estaba preparado, no con la cobardía de antes, sino con la valentía de quien había aprendido que el amor también significa saber dejar partir. La perra, rodeada de sus cachorros adultos y de la familia humana que había ayudado a construir, cerró los ojos, por última vez con serenidad. Su legado no era solo los cachorros que dejaba, sino la transformación que su historia había provocado. El funeral fue digno de su importancia.
Antonio esculpió una lápida de madera, donde grabó: «Aquí descansa», quien enseñó que el perdón es la mayor forma de amor. El refugio ganó un jardín conmemorativo, donde fue enterrada bajo un árbol que Pequeña eligió. Un árbol de mango, porque, según la niña, daría sombra para que otros perros descansaran y frutos dulces para alimentar a los pájaros. La vida continuó, como siempre continúa, pero transformada por la experiencia. Antonio expandió su trabajo, creando una cooperativa de carpintería que empleaba a jóvenes en situación de riesgo. Isabel coordinó la apertura de sucursales del refugio en otros barrios. El modelo San Miguel Arcángel se convirtió en referencia nacional en trabajo comunitario de protección animal. Pequeña, inspirada por todo lo que había vivido, decidió estudiar veterinaria. Sus padres, orgullosos, veían a su hija florecer. La enfermedad que antes la limitaba ahora solo un detalle en su vida vibrante. Ella solía decir que los perros la habían curado más que cualquier medicamento, y nadie lo dudaba. Antonio e Isabel tuvieron hijos, 2 niños que crecieron entre perros y valores de compasión y responsabilidad. La historia de la perra abandonada y luego reencontrada se contaba como leyenda familiar, un recordatorio de que todos merecen una segunda oportunidad. Los niños aprendieron carpintería con su padre y cuidados médicos con su madre, pero sobre todo aprendieron que el amor se multiplica cuando se comparte. Años pasaron. El barrio de San Miguel se transformó, en gran parte debido al impacto del refugio. Lo que antes era una comunidad fragmentada se convirtió en un ejemplo de unión y propósito común. Estudiantes universitarios hacían tesis sobre el fenómeno social. Políticos, en época de elecciones, intentaban asociarse al éxito, pero la comunidad sabía que el verdadero poder estaba en sus propias manos. En una tarde especial, 10 años después de la inauguración del refugio, hubo una celebración. Antonio, ahora con cabello canoso pero ojos aún más vivos, subió al escenario improvisado. A su lado, Isabel, los hijos, la familia Rodríguez completa, doña Marta aún activa a sus 80 años, y docenas de rostros que se habían convertido en familia a lo largo de los años. Él sujetó el viejo medallón de la abuela Teresa, ahora un símbolo del refugio, y comenzó a hablar. No un discurso preparado, sino palabras que venían del corazón. Habló sobre el miedo y la valentía, sobre el error y la redención, sobre cómo a veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos. Habló sobre una perra que no se rindió en su búsqueda, sobre cachorros que encontraron amor donde menos se esperaba, sobre una comunidad que eligió construir en lugar de juzgar. Mientras hablaba, un nuevo perro callejero se acercó al refugio, delgado, asustado, buscando algo que ni siquiera él sabía qué era. Pequeña, ahora veterinaria titulada, fue la primera en notarlo. Con gestos suaves, se acercó, ofreciendo agua y comida. El ciclo continuaba, la rueda de la compasión girando como siempre debería haber girado. Antonio terminó su discurso con una pregunta que resonó en el emocionado silencio de la tarde. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo nos impida hacer lo correcto? ¿Cuántas oportunidades de redención desperdiciamos por orgullo o vergüenza? Y luego, mirando a cada rostro presente, completó: que la historia de esta perra nos recuerde siempre. No importa el tamaño del error, el amor siempre encuentra un camino de regreso a casa. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Música, comida, historias compartidas, niños corriendo entre perros felices, adultos planeando nuevos proyectos, ancianos transmitiendo sabiduría. El refugio, San Miguel Arcángel, se había convertido en más que un lugar. Era un estado de ánimo, una prueba viviente de que la transformación es posible cuando el arrepentimiento encuentra la acción, cuando lo individual se une a lo colectivo, cuando el amor supera al miedo. Esa noche, antes de dormir, Antonio e Isabel subieron a la azotea de su casa, ahora llena de vida y risas. El cielo estaba estrellado,
y la luna llena iluminaba el barrio transformado. A lo lejos, podían oír los alegres ladridos de los perros en el refugio, una sinfonía de segundas oportunidades. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de su marido. «Valió la pena», murmuró. «Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada obstáculo». Antonio la abrazó, respirando el perfume de su cabello, mezclado con el olor a madera que nunca lo abandonaba. «Más que eso», respondió. «Descubrimos que el perdón no se trata de olvidar el pasado, sino de construir un futuro que honre las lecciones aprendidas». Y así, bajo el cielo estrellado de una ciudad transformada, permanecieron en silencio, cada uno perdido en pensamientos sobre viajes que comienzan con un error terrible y terminan con el descubrimiento de que el amor, como la madera en las manos de un carpintero hábil, puede ser moldeado en algo bello y duradero. La historia del carpintero y la perra se convirtió en leyenda urbana, contada y recontada, cada vez ganando nuevos detalles pero manteniendo su esencia. Una historia sobre cómo un acto de cobardía se transformó en valentía, cómo el abandono se convirtió en acogida, cómo la culpa se transmutó en propósito. Una historia que nos recuerda que todos nosotros, en algún momento, hemos abandonado algo o a alguien por miedo. Pero también nos recuerda que nunca es tarde para volver, buscar, reconstruir. ¿Y tú? Al terminar de escuchar esta historia, te quedas con la pregunta que resuena como los ladridos de aquella perra buscando a sus cachorros. ¿En qué momento dejarás que la esperanza florezca en tu propio desierto? ¿Cuándo permitirás que el perdón, propio o ajeno, transforme tu culpa en acción constructiva? Porque si un carpintero quebrado puede construir un refugio, si una perra abandonada puede perdonar y amar de nuevo, si una comunidad entera puede unirse en torno a la compasión, entonces tal vez, solo tal vez, todos nosotros tengamos dentro de nosotros la capacidad de transformar nuestros peores momentos en nuestra mayor redención.